De Canal Institucional, qué gusto es poderlo saludar. Hoy con un tema que resultaría fuera de lo común, pero en la práctica es más común de lo que parece. En los últimos tiempos hemos venido hablando sobre el libre desarrollo de la personalidad, un tema que hace referencia a esas libertades que tenemos todos como ciudadanos al momento de actuar y de ser. Hoy en nuestro espacio estaremos hablando sobre esas claves que existen en el ordenamiento para garantizar este derecho, además de sus límites y las situaciones que atentan contra este derecho fundamental consignado en nuestra Carta Magna. Nuestro tema del día, el libre desarrollo de la personalidad y sus límites. Los invitamos para que desde ya participen como es de costumbre. Lo pueden hacer a través de nuestra línea de WhatsApp 312-487-043. Recuerden, enviándonos notas de voz. También lo puede hacer a través de nuestro Facebook Live. Nos encuentra como Canal Institucional. En los comentarios estaremos leyendo sus opiniones e inquietudes. Expertos en minutos nos estarán acompañando para resolver cada uno de los interrogantes. Síganos en nuestra plataforma web www.canalinstitucional.tv, donde puede disfrutar de este y otros contenidos en vivo. Constitucionalmente, el libre desarrollo de la personalidad se define como un derecho fundamental que le permite a los ciudadanos actuar de forma autónoma, realizar su vida de forma autónoma. Pues en nuestra historia inicial, un grupo de docentes y una psicóloga analizan y opinan sobre este derecho fundamental. Constitucionalmente, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho que tienen las personas de elegir de forma autónoma su forma de vida. En la historia de hoy, un grupo de docentes y una psicóloga opinan y analizan este derecho fundamental. La personalidad es un constructo psicológico que está conformado de dos componentes fundamentales. Uno es el temperamento, que tiene cierta predisposición genética, entonces por eso muchas veces nos preguntamos ¿de dónde habré sacado yo este mal genio? Este mal genio me parece como por ejemplo el de mi papá, ¿cierto? Es bastante fuerte. Y el segundo componente es el carácter, que es un aprendizaje, un constructo mucho más social que surge a partir justamente de ese proceso de crianza y de esas interacciones sociales. El libre desarrollo de la personalidad tiene un contexto sociojurídico y sociocultural. Mucho más allá de mirarlo desde la jurisprudencia legal, hay que verlo desde el contexto social. Es allí donde verdaderamente se demarca todo lo que ha sido y va a ser el desarrollo de la individualidad de la persona. Hablando del libre desarrollo de la personalidad, nos fundamentamos en lo jurídico en el artículo 16 de la Constitución Política Nacional y en lo personal en el respeto mutuo de la libertad, la autonomía y la dignidad de todo ser humano. Y recordemos, cuando cumplimos nuestros deberes, se respetan nuestros derechos. Sabemos que es un derecho, es autonomía e identidad de las personas, que busca protegerse, autodeterminarse en cualquier situación. Es un modelo de vida acorde a sus propios intereses y tiene que ver mucho con el cambio de cultura a través del tiempo, los valores, la moral de cada persona. Pensar en la persona como un derecho como tal va a irrumpir mucho más allá de las leyes y las costumbres mismas de un contexto, de un entorno. Es algo que se expresa desde el interior, lo que verdaderamente el individuo va a desarrollar desde su naturaleza. Y es la libertad que todos tenemos, poder ejercer ese derecho de expresarnos. Más allá de expresarnos, es cómo nos identificamos, es una construcción de identidad. Y son los factores mismos externos, sociales y culturales, y más importantes, los de la familia, los que van a ayudar a que este desarrollo de la personalidad se marque desde una perspectiva de la individualidad y a veces irrumpe, en algunos casos, en lo que tradicionalmente o costumbres sociales se tienen. Para mí, los padres juegan un papel fundamental del libre desarrollo de la persona, ya que ellos son los primeros educadores en valores, en limitaciones, responsabilidad, en derechos y especialmente en las normas de convivencia con nosotros. En las escuelas cotidianamente se enfrentan junto con el manual de convivencia y marcado desde la Constitución Política colombiana, pues
se choca en cuanto a lo que pretende el joven o el niño, el adolescente, o en algunos casos el adulto también quiere expresar su libre desarrollo de la personalidad. Es una cuestión que no demarca una temporalidad cronológica humana, sino que también demarca esos contextos socioculturales, que de pronto dentro del silencio, dentro de una cultura costumbrista, dentro de unas moralidades que tenemos demarcadas, es allí donde deprime o se cohíbe un desarrollo libre de la personalidad como tal. Entonces pensarlo y tenerlo desde esa perspectiva, pues es mirarlo mucho más allá, es tenerlo como en los factores que el ser humano pueda tener esa libertad, no esa coacción de accionar, sino una libertad de poderse expresar libremente como todos los seres humanos, dados desde los derechos humanos, la libre expresión, ¿sí? A partir de ello implica y se puede dar todo lo que es ese libre desarrollo de la personalidad. Todos los colombianos gozamos del derecho a desarrollar libremente nuestra personalidad, según está plasmado en nuestra Constitución política. Pero ¿en qué consiste este derecho? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su significado psicológico y sociológico? Expertos nos lo explican. El desarrollo de la personalidad en las sociedades modernas es un proceso estructural, es decir, las sociedades modernas se encargan precisamente de producir individuos de manera masiva. Casi que nos vemos obligados en tener una identidad propia, en tener una serie de gustos, una serie de intenciones. De hecho, nos proyectan desde chiquitos a tener una profesión, un trabajo, a conformar una familia. Lo que habría que decir es que los límites del libre desarrollo de la personalidad de alguna manera están en el punto en que mi libre desarrollo de la personalidad no afecte a otro o a otros. Es decir, que las decisiones que yo tome de manera consciente o inconsciente sobre qué es lo que yo quiero ser, cómo me quiero expresar, cómo me quiero vestir, no afecten la convivencia ni los derechos de otras personas. Ahí viene un tema bastante complejo y que la Corte Constitucional de alguna manera también ha señalado. Estos límites de alguna manera no pueden restringirse por cuestiones de carácter político o religioso. Yo diría que es esa capacidad de ser uno mismo, es la capacidad de desarrollar maneras de ser que le permitan cumplir efectivamente con los valores y las creencias que uno tiene sobre lo que es vivir. Estos avances son significativos, son pioneros, pero realmente en Colombia tenemos un largo camino por recorrer. Creo que fenómenos de violencia contra ciertos sectores que vemos todos los días, ¿no? Contra las mujeres, los feminicidios, la agresión contra población trans, ¿no? Sin embargo, los ataques, fenómenos de limpieza social, ¿no? Pues nos muestran que no se acepta al otro como es. Entonces creo que la otra cara del desarrollo de la personalidad es la responsabilidad, y obviamente la responsabilidad es algo que va madurando con la edad, bueno, en teoría, con el crecimiento de los niños, con la educación, y es algo que debe ser inculcado, por supuesto, desde la primera infancia, dentro de esa conciencia de límites, pero creo que creo que hay que establecer una relación proporcional, ¿no? La sociología se va a preguntar qué entendemos por el desarrollo de la libre personalidad, si es suficiente con la igualdad jurídica o si tenemos que pensar versiones más amplias de esta idea de igualdad. Si ese entramado de instituciones, prácticas, ideas que nos permiten vivir juntos, restringen o benefician
a unos y a otros, a unas y a otras, a quienes benefician y a quienes restringen. ¿Desde qué edad podemos ejercer el libre desarrollo de la personalidad? Los y las invito a que pensemos y a que trabajemos en cómo proteger el desarrollo de la libre personalidad, cómo proteger las infancias en situación de calle, cómo proteger a los jóvenes que no consiguen trabajo, o no consiguen un cupo en la universidad y no encuentran otras formas de participar en la sociedad. E incluso a pensar qué tanto cercenamos el desarrollo de nuestra personalidad con los altísimos niveles de segregación social que vivimos, que no nos permiten ese encuentro con el otro, con la otra, encuentro que hace posible la expansión de nuestros horizontes personales. En nuestra más reciente Carta Constitucional de 1991 se presentaron artículos que favorecen el Estado social de derecho. Uno de ellos es el libre desarrollo a la personalidad, como un mecanismo que le permite a las personas sus libertades, poder elegir esos mecanismos de participación, de expresión y costumbres. Para analizar este panorama hemos querido invitar al doctor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, quien nos acompaña a esta hora en Bien Dateado. Doctor Charri, qué gusto saludarlo, buenos días. Carlos Andrés y televidentes, muy buenos días. Bueno, doctor Charri, ¿desde qué momento en la vida se puede exigir este derecho a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad, para ser más específicos? Bueno, se trata de un derecho fundamental que tiene toda persona desde el momento en que nace, de manera que es exigible a lo largo de toda la vida del ser humano. Bueno, doctor Charri, ¿y este derecho a la personalidad tiene algún límite dentro de la sociedad? ¿Se puede hablar de ello? Sí, claro, todos los derechos están limitados por los demás derechos. O sea, uno debe ejercer su derecho sin interferir los derechos de los demás. La Constitución en este caso se refiere a la limitación de los derechos de los demás y del orden jurídico, de manera que las leyes podrían imponer limitaciones al ejercicio de ese derecho sin que desconozcan la esencia del mismo. En la era digital, ¿cómo se puede hacer uso de ese derecho al libre desarrollo de la personalidad? Uno se encuentra mucho que es vulnerado en este tipo de plataformas. A ver, el derecho a la personalidad y su libre desarrollo tiene que ver con la forma en que nos proyectamos hacia los demás. Y en las plataformas digitales pues tenemos una nueva forma de comunicación. Allí nos podemos proyectar de muchas maneras, respetando por supuesto los derechos de los demás, y yo diría que siguiendo unos parámetros de transparencia y de verdad de lo que se dice y de lo que se hace. Hay muchos mecanismos para protegerlo. Están otros derechos como es el habeas data, como es el derecho a la honra, al buen nombre, etcétera, que tendrían que ver con la protección de ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Doctor Charri, ¿cómo avanzar a una sociedad más incluyente que exija ese respeto al libre desarrollo de la personalidad? ¿Cuál puede ser la sugerencia para los televidentes que nos ven a esta hora? Yo diría que es simple, es aceptar la diferencia y convivir con ella, o sea, respetar que todos somos seres únicos e irrepetibles, que cada cual busca su forma, no solo de desarrollar su personalidad, sino de vivir la vida, y que siempre y cuando no perturbe los derechos de otros, es una opción válida. Pues doctor Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, acompañándonos en nuestro Bien Dateado en esta mañana, ayudándonos a entender ese contexto sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Feliz día. Feliz día para usted. Nosotros avanzamos en nuestro Bien Dateado. Les recordamos nuestros canales porque en instantes en nuestro bloque de preguntas y respuestas estaremos con expertos resolviendo todas las inquietudes que ustedes tengan conforme a nuestro tema, el libre desarrollo de la personalidad. Recuerde el 312-487-0413 disponible para que usted nos envíe notas de voz. Si prefiere, nos puede escribir en nuestras plataformas digitales. Nos encuentra como Canal Institucional en Facebook y como @institucional en Twitter y en Instagram. Y es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad se considera como esa decisión autónoma que tenemos los ciudadanos para formar y moldear nuestra forma de vida. Aquí en la siguiente nota les presentamos algunas características que conforman este derecho fundamental.
derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad comprende todas las garantías y facultades que tiene el ser humano para materializar un proyecto de vida, para expresar las ideas, emociones o diversas sensaciones que sienta al interior de una sociedad. Comprende la toma autónoma de decisiones, la libre voluntad y el ejercicio de esas ideas en sociedad. Es la facultad que tiene el ser humano para tomar en sí mismo sus propias decisiones, en donde tiene la libertad de expresarse a nivel de sentir, de pensar y de actuar. Este concepto ha sido muy debatido en diferentes aspectos, tanto jurídicos, educativos y legales, dado que es un aspecto que abarca muchos factores biopsicosociales de la persona. Por ejemplo, en el libre desarrollo de la personalidad en la etapa de la infancia y de la adolescencia, se ven aspectos como la madurez cerebral, como las pautas de crianzas, como el entorno en donde se nace, mientras que ya en la etapa de la adultez y de la vejez pues está más relacionado con proyecto de vida, con toma de decisiones y con una serie de aspectos que son diferenciales en cada etapa. Se constituye como uno de los derechos fundamentales más importantes con que cuentan los ciudadanos. ¿Por qué? Porque este derecho fundamental significa libertad en la toma de decisiones, autonomía en mi actuar en sociedad, es poder desarrollar todas las ideas que me he proyectado en la vida y se traduce en ese sentido como la posibilidad de ejercer otros derechos fundamentales. Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el acápite de derechos fundamentales de la Constitución Política de 1991. Particularmente se encuentra o se ubica en el título primero de la Constitución en su artículo 16. Y la manera en que se protege este derecho es a través de la acción de tutela. El libre desarrollo de la personalidad se conforma gracias a un conjunto de rasgos y características que determinan el comportamiento, la conducta y la manera de actuar de las personas ante diferentes situaciones y contextos, además de hacer a la persona libre por naturaleza, es decir, que ésta pueda obrar de acuerdo con sus propios gustos e inclinaciones, de asumir autónomamente la construcción de su vida y su propio destino. Y para esto implica un crecimiento continuo en la construcción de su propio ser. El desarrollo de la personalidad comprende una serie de aspectos biológicos, como yo le decía, donde se nace, cómo se nace, las condiciones en las que se nace, si de pronto una persona está en un ambiente en donde no tiene las condiciones adecuadas a nivel de alimentación, entonces también eso comprende el desarrollo de la personalidad. Aspectos psicológicos en donde una persona, por ejemplo, que haya sido víctima de maltrato, que no tenga el apoyo emocional para desarrollar su personalidad, entonces este aspecto es importante. Y el otro es el aspecto social, en donde según las directrices y las instituciones vamos a ver cómo se nos permite a nosotros desarrollarnos o a un infante desarrollarse a nivel de personalidad. Somos seres que nos moldeamos, que nos adaptamos, entonces ese ejemplo a seguir, somos moldeables siempre y tenemos que ser pues muy conscientes de eso. Algunos apelan a una serie de libertades sin tener en cuenta que cuando se habla sobre el libre desarrollo de la personalidad existen unos límites que incluso se pueden configurar en delitos. En la siguiente nota les presentamos a ustedes algunos de los casos cuando se vulnera este derecho fundamental. ¿Cuáles son los límites al libre desarrollo de la personalidad? Lo primero que hay que entender es que el libre desarrollo de la personalidad es una más de las dimensiones de la libertad y consiste en esa garantía que tenemos todos de poder exteriorizar libremente nuestra singularidad a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras, a través incluso de nuestra apariencia.
El libre desarrollo de la personalidad, como todos los demás derechos, no es absoluto. Esto quiere decir que tiene límites, y esos límites no son otra cosa que otros derechos. Por ejemplo, yo en principio tengo derecho a escuchar la música que a mí me guste, en las condiciones que a mí me guste. Ahora bien, si yo vivo en un conjunto cerrado y decido escuchar mi música a todo volumen, con las ventanas abiertas, a las 3 de la mañana de un lunes, pues desde luego que estoy violando los derechos de los demás. Por eso podrían prohibírmelo a través de una contravención por perturbar la tranquilidad pública. De la misma manera ocurre con la libertad que tengo de decidir si quiero fumar o no. Yo soy libre de decidir si quiero fumar o no. Y lo podría hacer en mi casa o lo podría hacer en espacios abiertos. Lo que no podría hacer es fumar en espacios cerrados en los que comparta con otras personas, por ejemplo, en un restaurante o, por ejemplo, en el transporte público. Aquellas acciones que impiden que tú puedas desarrollar tu proyecto de vida son las que configuran la vulneración a este derecho fundamental, el del libre desarrollo de la personalidad. Casos concretos pueden ser discriminaciones, sea por tu forma de pensar, orientación sexual, identidad de género, por tus credos o por tu forma de vestir, tu forma de consumir o tu forma de pensar. Hay otro tipo de delitos que se concentran en el ordenamiento penal, tales como la trata de personas, la violencia sexual o el estupro. En ellos se instrumentaliza a la persona, en este caso a menores de edad, a mujeres o a cualquier persona, y en ese se violenta al rompe, es decir, de frente y sin descaro o con descaro, la dignidad humana. Algunas se encuentran tipificadas en el Código Penal. Si hablamos, por ejemplo, de la ley antidiscriminación o de la ley que establece las penas contra los delitos sexuales, podríamos estar hablando de penas que incurren entre 800 y 1000 salarios mínimos o entre penas entre 13 o 25 años. Claro, depende de cómo se pueda configurar el delito que se ha cometido. Además, también tenemos este tipo de sanciones que llaman a exhortos, en los cuales tú puedes establecer una retractación o unas disculpas públicas de parte de quien te ha vulnerado. También se hace un llamado al legislador de parte de la Corte Constitucional para que legisle o tipifique o empiece a minimizar este tipo de conductas que pueden intentar menoscabar el libre desarrollo de la personalidad. Cuando se enfrentan los derechos de los demás con mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, es sopesar, o mejor, ponderar, es decir, poner en la balanza todos los derechos que se encuentran en juego para así decidir cuál es el que pesa más y por ende debe ser mayormente garantizado. ¿Qué tan libres somos? ¿Cómo podemos determinar justamente el derecho a la libre expresión? ¿Qué tan autónomos somos de elegir una identidad, una manifestación o una expresión? Hoy en nuestro Bien Dateado estamos hablando sobre el libre desarrollo de la personalidad. Los invitamos a ustedes para que indaguen, pregunten y opinen sobre nuestro tema del día. Es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es enviarnos sus preguntas a través de nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Recuerde, en ese canal atendemos solo notas de voz. Si prefiere, nos puede escribir en nuestra plataforma de Facebook, en nuestra emisión live que estamos realizando en este momento. En la caja de comentarios estaremos interactuando con ustedes en tiempo real. Para analizar este ejercicio hemos querido invitar al doctor Alejandro Magaldi, director en Derecho Constitucional de la Universidad Externado. Doctor Magaldi, qué gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días a los Andrés. Buenos días para todos los que nos ven al otro lado de la pantalla. Pues doctor Magaldi, empiezo con las inquietudes de nuestros televidentes, participación activa en nuestros diferentes canales, se los recuerdo, @institucionaltv en Twitter, en Instagram, también nos puede buscar en nuestro Facebook Live, nos encuentra como Canal Institucional, el 312-487-0413, también disponible para que usted nos haga saber sus interrogantes por medio de notas de voz. Nos preguntan a través de @institucionaltv y en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413 tenemos la primera inquietud. Doctor Magaldi, se la traslado. Señores bien dateados, buenos días. Harold Murillo desde Cali.
Bueno, estas libertades de las que hablan aquí, hasta cierto punto son buenas para el ser humano, pero también pueden ser malas para la sociedad, en el sentido de que hay personas que se refugian en este concepto y quieren violar las normas, leyes o reglas. Por ejemplo, si en un colegio dicen que usted debe ir con el cabello bien corto, bien presentado y cumplir con su uniforme, estas personas dicen que no, porque ellos piensan que deben ir con su cabello largo, mechudos, el pelo sucio y sin uniforme. Entonces quieren violar las normas, leyes y reglamentos de la sociedad, refugiándose en este concepto. ¿Qué decir frente a esta afirmación, doctor Magaldi? Bueno, pues a ver, en primer lugar la inquietud de don Fabio es muy interesante porque es uno de los problemas típicos del libre desarrollo de la personalidad. El problema de los manuales de convivencia y de las manifestaciones del estudiantado en torno a cómo se proyecta su imagen en la sociedad. Y entonces aquí hay que entender varias cosas. O sea, lo primero es que hay que analizar cada caso. Cada caso es diferente del otro y no podríamos tomar como una regla generalizada para responder a todos los casos. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar, digamos, uno tiene que encontrar cómo desarrolla su libre personalidad y respeta los derechos de los demás y respeta el orden jurídico, pero al mismo tiempo, no porque haya un manual de convivencia que yo me tengo que someter completamente a lo que sus preceptos dicen, digamos, a lo que el manual de convivencia manda, ¿no? Si el manual de convivencia tiene unas disposiciones que impiden que yo pueda ejercer, digamos, mi derecho a mostrarme como yo quiero que me vean, entonces ese manual de convivencia está llegando a un límite, el de afectar mi derecho justamente a proyectar mi personalidad, a proyectarme como quiero que me vean en la sociedad. Es importante recalcar algo que había dicho la profesora Carolina hace un momento, y es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho muy importante, es el derecho a ser uno mismo. Entonces hay ciertos rasgos de la personalidad que se terminan expresando en la forma como uno se viste, cómo uno se corta el pelo, cómo uno se identifica, ¿no? Y luego hay otras instituciones que tienen, digamos, unas tradiciones mucho más rígidas que se basan en la idea de la uniformidad y que impiden ese desarrollo de la personalidad de los jóvenes, de los niños. Y entonces, digamos, aquí vienen esas tensiones de las que ha hablado Fabio. Hay que ver cada caso. Decir que no puede usarse uniforme, que si una persona dice, no, yo no quiero usar uniforme, pues o puede no hacerlo. Sí. Bueno, ahí ya es bastante cuestionable, pero que la persona no pueda, por ejemplo, usar su pelo largo o con un peinado determinado, porque eso lo hace malhechor o contraventor de la sociedad, impide afectar una forma legítima de ser y de proyectarse en la sociedad. Doctor Magaldi, más participación en tiempo real de nuestros televidentes, en nuestros canales digitales. Nos vamos para Instagram, @institucionaltv. Nos dice nuestro usuario, ¿cambiar de nombre hace parte del libre desarrollo de la personalidad? Bueno, claro que sí, claro que sí. Sobre todo cuando, mejor dicho, el cambio de nombre hace parte de ese derecho a identificarnos ante la sociedad de una manera determinada, como más nos complazca o nos sintamos, digamos, acordes con nuestro ser. En ese sentido, una persona tiene el derecho a cambiar su nombre justamente para acomodarlo a esa identidad. Ha habido unos casos muy interesantes donde, a ver, según un decreto que digamos que el número en este momento no importa, pero digamos en Colombia se permite el cambio de nombre por una sola vez. Y ha habido personas que por, digamos, cambios en su identidad de género
han cambiado, digamos, esa identidad de género y luego se devuelven a su identidad de género original. En su evolución personal esto sucede. Entonces, en el ordenamiento solamente está permitido el cambio de nombre por una sola vez y sin embargo a través de la acción de tutela es posible solicitar que se permita excepcionalmente, por supuesto, el segundo cambio de nombre para que esas personas que ya cambiaron su nombre y que ahora lo vuelven a cambiar en razón de su identidad de género, de su identidad sexual, lo que para justamente que concuerde con su forma de ser. 9 de la mañana, 1 minuto, avanzamos a esta hora en Bien Dateado, hoy hablando sobre el libre desarrollo de la personalidad y sus límites. Si usted en casa tiene preguntas, nos las puede formular, es muy sencillo, lo único que tiene que hacer es enviárnoslas en nuestros canales digitales o si prefiere nuestra nota de voz a través de la línea de WhatsApp 312-487-0413. Con el doctor Alejandro Magaldi, abogado constitucionalista de la Universidad Externado, estamos dándoles respuesta. Me voy para nuestra plataforma de Facebook. Doctor, nos preguntan a esta hora, he visto personas que promueven el consumo de drogas bajo esta libertad. ¿Hacerlo es correcto? Sí, bueno, digamos que lo interesante de todas estas preguntas es que plantean situaciones límite y habrá que ver las condiciones particulares para poder tomar una decisión, digamos, adecuada de si se está transgrediendo el derecho que hay, digamos, a ser uno mismo y afectando a los demás. Entonces, lo primero que hay que decir es que el consumo de sustancias estupefacientes, la decisión de consumir sustancias estupefacientes, es una decisión que le afecta solamente a la persona que lo hace y por lo tanto es una decisión autónoma que no puede estar sometida a la obligación, a la imposición, digamos, de un patrón de conducta generalizado. Eso significa que consumir sustancias, aunque parezca un poco extraño para muchas personas, hace parte de las decisiones que uno autónomamente puede llegar a tomar. Decisiones que le afectan a uno mismo, como por ejemplo, la decisión de no someterse a un tratamiento médico que le puede salvar la vida. Esa es una decisión muy importante en la vida de una persona y que de pronto otra persona diría, no, pero ¿cómo así? Usted tiene que tratar de luchar por su... Bueno, esa decisión importante que le afecta a usted mismo y solo a usted, la puede tomar usted exclusivamente. Entre esto está el consumo de estupefacientes. Pero como lo decía también el profesor César Vallejo hace un momento en una intervención muy elocuente, hay límites del libre desarrollo de la personalidad y con ello también del consumo de estupefacientes. Yo no puedo estar consumiendo estupefacientes en un lugar donde se encuentran personas que van a estar afectadas por ese consumo, digamos, en un parque infantil, en un lugar donde las personas no solo se van a molestar, sino pueden verse afectadas en su salud, en su integridad, en su comodidad. Abogado, a lo largo del programa teníamos una inquietud de una televidente que nos manifestaba que tiene un hijo menor de edad, su hijo quiere realizarse una perforación en una de sus orejas. Ella no está de acuerdo con este tema, pero el hijo lo quiere hacer a como de lugar. ¿Ella puede instaurar alguna acción para evitar esta situación o el hijo menor de edad lo puede hacer sin ningún problema en este caso? Ok, nuevamente es una de esas preguntas límite que son difíciles de responder sin entender, digamos, todo el contexto del asunto, pero a ver, hay una cosa muy interesante que ha cambiado en los últimos años y es la idea de la capacidad jurídica. Hasta hace algún tiempo, llamémoslo hasta que entró la Constitución del 91, pero más que propiamente el año 91, en la medida en que se ha venido transformando y evolucionando democráticamente el entendimiento constitucionalista de los derechos, pues se creía que los menores de edad estaban limitados en sus decisiones, no podían tomar decisiones autónomamente, sino que las tomaban sus padres, sus representantes.
Y esto ha venido poniéndose en cuestión, justamente, esto ha venido reduciéndose esta idea. Y básicamente, ¿por qué? Por la conciencia de que las personas pueden tomar decisiones en torno a sí mismas desde muy temprana edad, ¿no? Ahorita le preguntaban también al profesor Charlie si una persona, si un niño o una niña podría tener derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y me acordaba en ese momento de un caso de una niña de 4 años que instauró una acción de tutela para que le permitiesen tener el pelo largo en el jardín infantil, básicamente porque la rapaban para evitar la propagación del contagio de piojos, ¿no? Habiendo otras medidas que también podrían, digamos que proteger este derecho. Entonces, ¿hacia dónde va esta respuesta? Esta respuesta va a decir que una persona menor de edad tiene derecho a autodeterminarse en ciertos contextos. Entonces, fíjense, esa niña de 4 años no podría decidir a sus 4 años tatuarse la cara, ¿sí? Pero sí puede decidir, digamos, cómo se ve, hasta qué largo, cómo tiene su cabello. Un joven adolescente puede tomar decisiones sobre cómo, digamos, se proyecta, si quiere tener un pendiente o algo así, pero de pronto ya no podría tomar una decisión válida en torno a una decisión aún más complicada, como donar inmediatamente un órgano o digamos que otras decisiones de estas que requieren una reflexión mayor y que, pues, por lo tanto, requieren también la mayoría de edad. En términos concretos, este o esta joven pues podría tomar esa decisión y la madre no tendría, digamos, una acción para limitar a ese joven o a esa joven para tomar esa decisión. Y aquí, pues, digamos que la solución para la madre que pregunta con una razonable preocupación es concertar, hacer comprender al joven de las implicaciones de esa decisión y ayudarle a tomar la mejor decisión para él y para su futuro. Perfecto, doctor Magaldi. Le recordamos a nuestros televidentes quienes llegan a nuestra sintonía que esa línea que está apareciendo en sus pantallas, el 312-487-0413, está disponible para que ustedes también nos trasladen sus interrogantes de nuestro tema del día hoy, el libre desarrollo a la personalidad, así como lo hace nuestro televidente. Hola, buenos días. ¿La palmada del chancletazo es vulnerar el libre desarrollo de la personalidad? Gracias. Bueno, es una situación muy típica que nos pasa a muchos. ¿Qué puede pasar ahí con la palmada o el chancletazo? Que pues en la conversación nacional se ha puesto de presente ese supuesto maltrato, digamos, a los hijos. Ya, bueno, nuevamente, es otra pregunta muy interesante y agradezco mucho a la televidente por esa pregunta, pues porque también implica hasta dónde se llega con esas medidas correctivas, ¿sí? A ver, sin lugar a dudas, el maltrato infantil es, digamos, algo que además está prohibido, está incluso penado, pero eso no significa que los padres no puedan corregir a sus hijos con, digamos, medidas como eso, como un chancletazo, una palmada. El problema es si eso no es un chancletazo como una palmada, digamos, sino que ya es una fuetera, una palera. Entonces, hay que tener presente que una medida correctiva puede ser, aún hoy en día, ejercida por los padres, una medida correctiva física como esta, pero no llegar al punto en el que esto, uno, se vuelva una situación de violencia y dos, se vuelva, así no sea muy fuerte, se vuelva constante, a tal punto que llegue a que la persona, digamos, que no se sienta, o sea, sufra psicológicamente, internamente, afectaciones en su propio ser. Y entonces ya no pueda desarrollarse de la misma manera con el resto de personas porque tiene miedo, porque tiene, digamos, una angustia de que va a ser reprendido por esa persona, afectándole su propio ser, sus propias características de su ser. Entonces,
como les digo, depende mucho de cada situación particular. Reprender al hijo o a la hija es un derecho, además es un deber de los padres para educar correctamente a los hijos, pero no puede a partir de esta idea pensarse que hay un derecho de, digamos, maltratar o de llegar a fuetear o de constantemente afectar la personalidad de. Entiendo, doctor Magaldi. Seguimos leyendo a nuestros televidentes en nuestro Facebook. Nos encuentra como Canal Institucional. También nos puede plantear sus preguntas en nuestra transmisión live. Quiero plantearle esa duda de un usuario. Nos dice, ¿qué es el libre desarrollo de la personalidad? ¿No es algo que viene de nacimiento? Ok, bien. El libre desarrollo de la personalidad, en pocas palabras, a ver, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental muy importante y muy complejo. Tiene muchos ámbitos. Si yo pudiese reducirlo a una sola frase, diría y concordaría con lo que dijo ahora la profesora Carolina, y es derecho a ser uno mismo. Eso es el libre desarrollo de la personalidad. En pocas palabras, en otras formas de decirlo, es el derecho que tenemos todos a ser nosotros mismos, a actuar conforme a la manera como entendemos correcto el mundo, como lo vivimos, como esperamos ver y proyectar nuestra vida y nuestro ser. Pero eso se ve enmarcado en muchos ámbitos muy diferentes, como por ejemplo la imagen personal, como por ejemplo la autonomía de la voluntad, como por ejemplo la capacidad de tomar decisiones, como por ejemplo la identidad sexual, la identidad personal, como por ejemplo escoger el estado civil, y todo esto, digamos, va permitiendo lo que algunos de las personas, como casi todos en realidad han dicho, proyectar o concretar el proyecto de vida, es decir, cómo espero yo o qué quiero hacer yo de mí en la vida, ¿no? Entonces, en eso consiste ese derecho que es muy interesante porque es un límite al Estado, a lo que entendemos, digamos, los juristas como el paternalismo, ¿no? Entonces, durante muchísimo tiempo el Estado tomaba decisiones por sus ciudadanos, ¿no? Cómo debían comportarse en ciertos ámbitos, cómo debían vestir, en fin, ya esa capacidad del Estado de tomar ese tipo de decisiones pues tiene un límite, y el límite es el propio ser. Cada persona puede tomar esas decisiones relevantes para su vida, ¿no? Y ya en torno a si es de nacimiento, claro que es de nacimiento. Digamos que uno puede ver la personalidad de los bebés de temprana edad, ¿no? Sí. Su temperamento. Uno puede ver algunos elementos, digamos, de esa identidad que luego se va a ver proyectada hasta la muerte y que incluso podría ser protegido con posterioridad, esa identidad de la persona. Doctor Magaldi, abogado, le traslado la siguiente inquietud que nos hacen a través de nuestro Facebook. Nos preguntan qué papel debe cumplir los colegios en este tema. También ha sido una pregunta recurrente, fíjese usted, porque hay madres de familia que están preocupadas porque devuelven a sus hijos que porque lleva tenis blancos, por ejemplo, y ese tipo de situaciones que van en contravía con los manuales de convivencia de algunas instituciones. ¿Qué les podemos decir en ese caso? Bueno, a ver, para entender este tema de los manuales de convivencia hay que entender un poquito el contexto. Muchas instituciones educativas piensan que deben inculcar unos valores, unos patrones, digamos, de una persona de bien, una persona correcta. Y eso no está mal, digamos, valores católicos, cristianos, religiosos, morales, cívicos, son muy importantes para todas las personas y para nuestra cultura. Pero el problema es que muchas veces estos patrones llegan a un punto de disciplina que no admite que las personas se puedan, y que los jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes, se puedan desarrollar de manera autónoma o con un grado, digamos, de autonomía para tomar sus propias decisiones. Entonces, muchos manuales de convivencia son inflexibles,
no permiten esta posibilidad. Y el argumento que utilizan los colegios es un argumento muy débil, y es: usted firmó un manual de convivencia, usted firmó un contrato. Entonces yo voy a poner una analogía. Es como si uno firmara un contrato que permite esclavitud, ¿no? Yo contrato con cualquier persona, con Carlos Andrés, la esclavitud de alguno de los dos, ¿no? Sí, sí, señor. Pues ese contrato es inválido, no puede llegar a ese punto, ¿no? Entiendo. Entonces, es lo que pasaría con esos manuales de convivencia. No pueden llegar al punto de afectar el libre desarrollo de la personalidad, así esté literalmente escrito. En caso de que esté literalmente escrito y esté ahí determinado y la sanción determinada, ese manual de convivencia tendría que ser inaplicado. No podría aplicarse a ese joven, a esa joven que requiere, digamos, que realmente pretende manifestar su ser a través de una forma de expresión, digamos, de su identidad, y que no es permitido. Ahora, es importante tener presente que la Corte Constitucional en los últimos años, todo esto siempre depende del caso en concreto, sí, señor, pero la Corte Constitucional en los últimos años lo que ha venido diciendo es: los colegios tienen el deber de revisar y adaptar a la Constitución, a la protección de los derechos, en particular al libre desarrollo de la personalidad, sus manuales de convivencia. Es decir, en este momento los colegios tienen el deber de revisar y adaptar sus manuales de convivencia para la protección de todos los derechos fundamentales y en especial de este. Bueno, tema interesante el del libre desarrollo a la personalidad, resolviendo sus inquietudes en nuestro bloque de preguntas y respuestas con el abogado Alejandro Magaldi de la Universidad Externado, abogado constitucionalista. Doctor Magaldi, nos han preguntado a lo largo del espacio en @institucionaltv cómo el círculo social permea o influye en el derecho de la libre expresión de la personalidad. Bueno, pues muchísimo. Digamos que esta pregunta tiene muchos ámbitos de respuesta, ¿no? Sin lugar a dudas, las decisiones que nosotros tomamos están influidas en una gran medida por esos círculos sociales, ¿no? La moda es una expresión de esos círculos sociales que se incluso restringen a generaciones determinadas, a contextos sociales, geográficos, a ciudades determinadas, en fin. Entonces, pues la influencia es absoluta. Todo digamos, la personalidad se influencia fuertemente por esos factores externos. Sin embargo, esto no desconoce que hay un ámbito también interno de decisión, y es un ámbito interno de decisión que en algunas decisiones se proyecta desde muy temprana edad, y en otras requiere, digamos, mayor evolución del ser. Entonces, determinar esto es algo que, claro, podría requerir un análisis psicológico, por ejemplo, un análisis sociológico que permita comprender adecuadamente cuándo una decisión es propia de la personalidad y cuándo no lo es. Pero la influencia es completa. Todos estamos influidos de determinadas maneras por esos valores, por esas, digamos, ideas sociales que nos son presentadas desde nuestra más temprana edad y que luego van teniendo una influencia muy importante para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Digamos que muchas veces uno cambia en la medida en que van pasando los años, uno cambia de perspectiva, y entonces esa nueva perspectiva permite que uno tome decisiones diferentes a las que habría tomado antes. Uno puede cambiar su personalidad, ¿no? Como una persona puede llegar a cambiar su identidad incluso Sí. de género o su identidad sexual, Sí, ¿no? señor. Y eso de pronto no es un proceso que se da tan tempranamente. Puede que en algunas personas se dé mucho y por lo tanto la influencia de la sociedad, quería decir, influencia de la sociedad termine, digamos, de alguna manera cohibiendo a esa persona tomar la decisión, digamos, de mostrar lo que realmente es hasta un momento determinado. Doctor, Entonces, sí, señor. es importante tener presente eso,
digamos, la relación de la sociedad, pero también la importancia que tienen la parte interna de la persona y que es protegida. Pues doctor Magaldi, ha sido de verdad usted muy amable por ayudarnos a entender este panorama, por darle respuesta a cada una de las inquietudes de nuestros televidentes. Gracias por su tiempo. Pues Carlos Andrés, muchas gracias a usted y un saludo muy especial a todas y todos que nos ven al otro lado de la pantalla. Muchas gracias, doctor Magaldi. Nos vemos en una próxima edición, 9:20 minutos. Nosotros avanzamos a nuestros televidentes. Gracias por su participación. Hoy hablando sobre el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué se debe hacer cuando se vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad? ¿A quién se debe acudir? ¿Cuáles son los límites de este derecho? En Bien Dateado, en nuestra información de servicio, hablamos con expertos quienes nos responden esta y otras inquietudes. El derecho al libre desarrollo de la personalidad está regulado en Colombia como un derecho fundamental. Taxativamente lo identificamos en el artículo 16 de la Constitución Política, que nos permite proteger de una manera pronta esos derechos fundamentales en el evento de que lleguen a ser vulnerados. Pero así como nos otorgan derechos, nos identifica los límites de esos derechos. Ese derecho fundamental tiene el límite hasta cuando llegamos a los derechos fundamentales de los demás o de orden público. Como individuo, para proteger estos derechos en materia laboral, tenemos primero que identificar que una relación laboral nace de un acuerdo de voluntades en el cual el empleador, una vez buscando su talento humano capacitado, profesional, identificó una remuneración, un lugar de trabajo, unas jornadas, unas obligaciones que fueron aceptadas en su momento por el trabajador al elegir ese cargo o esa postulación al decidirse postular a ese cargo. En ese momento, el trabajador aceptó las condiciones en las cuales ha sido llamado y decide suscribir de manera voluntaria un acuerdo o un contrato de trabajo. En primera instancia tendrá a su jefe inmediato en aquellos eventos en que el trabajador considere posiblemente vulnerado estos derechos fundamentales o específicamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, podrá acudir a su jefe inmediato. ¿Qué ocurre si este jefe inmediato es el que posiblemente es quien esté vulnerando este derecho? Puede acudir a otra instancia, que serían las áreas de talento humano. El libre desarrollo de la personalidad es una de las piedras angulares de la Constitución, de una Constitución moderna en un Estado social de derecho. Sin libre desarrollo de la personalidad, la razón misma del Estado desaparece. De modo que el Estado está en últimas para garantizar la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad como aspecto fundamental en la libertad de expresión. Existen acciones jurídicas, las acciones penales y disciplinarias que los ciudadanos pueden incoar ante las autoridades de la República, pero existe pues también la acción de tutela o adicionalmente existe la acción de tutela como un instrumento para la defensa inmediata de los derechos humanos y el derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando quiera que se encuentra amenazado, hay grave posibilidad de que se presenten vulneraciones de este derecho fundamental. Llegan a esta hora de la mañana nuestras opciones y ofertas de empleo y educación para que usted aplique. Recuerde que en Bien Dateado estamos a tu servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral, solicitada en Manizales, Caldas, te puede interesar. Está dirigida a un operario de instalación de vidrios.
El Servicio de Empleo se encuentra en la búsqueda de un operario de vidrio con experiencia de 24 meses en labores de construcción, cargue, descargue, instalaciones o plantas de producción, preferiblemente con conocimiento en vidrio. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 908.526 a 1.000.000 de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 295-7440. La OEA y el Instituto Galilei de Israel ofrece el curso Gestión en Sistemas de Salud en Tiempos de Crisis, conferencias interactivas con expertos en temas como Reforma Nacional de Salud, Medicina Familiar y Bases del Sistema de Salud. Duración programada desde el 3 de mayo al 15 de junio de 2021. Idioma español, vía Zoom. Fecha límite de inscripción 29 de abril. Encuentra más información en www.oas.org. Esta oferta laboral solicitada en Santa Marta, Magdalena, te puede interesar. Está dirigida a un fisioterapeuta. El Servicio de Empleo se encuentra en la búsqueda de un profesional graduado en fisioterapia, con 12 meses de experiencia. Indispensable curso de gestión del duelo y violencia sexual. Diplomado en cuidado respiratorio de paciente crítico. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 908.526 a 1.000.000 de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 296-8337. Y con esto llegamos al final de Bien Dateado por el día de hoy, esperando que hayan resuelto las dudas sobre este tema que mucho se habla pero poco se conoce, el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Antes de irnos, los invitamos para que nos escriba a nuestro correo biendateadotv@gmail.com, donde estaremos leyendo sus propuestas de temas que les gustaría ver en nuestro espacio. Por ahora nos dejamos, que tengan ustedes una feliz mañana. Hasta pronto. Canal institucional, a Colombia la hacemos todos. Había una vez un cuento para nunca olvidar. Sin tapabocas no salgas. Le grita mamá. Ahora hay un renacuajo sin cuento por contar. Cuando tengas que salir de casa, no olvides usar el tapabocas. El COVID no es un cuento. Recuerda también quedarte en casa, lavar tus manos y mantener el distanciamiento social. Un mensaje de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Mientras que en la Iglesia, en la Corte Constitucional y en la sociedad civil se habla sobre la legalización plena del aborto, el comercio informal se reorganiza en las plazas públicas. Todos somos noticia. Por eso llega RTBC Noticias, para conectarnos con todo lo que ocurre de forma oportuna, dinámica y equilibrada. Llega el noticiero de todos, el noticiero de la televisión pública. RTBC Noticias. Emisión fin de semana, sábados y domingos, 7 de la noche. Por Señal Colombia. Canal institucional, a